se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. En Caput. A todos y a todes, estamos otra vez acá en Caput en el ciclo 2026 de Ahora y Siempre para seguir construyendo juntas y juntos este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Soy Anita Fernández y como ustedes saben, Ana María Cariaga y Oscar Estellés están en actividades en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado. Este es un programa muy especial porque yo tampoco estoy en nuestro querido estudio Chicha Mariani de Radio Caput, sino que va a ser un programa a distancia porque me estoy yendo a mi isla, nuestra isla, esa tierra solidaria que resiste un bloqueo eterno y que hoy está recrudecido. Estoy yendo a Cuba, al coloquio Patria. Les voy a contar a mi regreso, nos juntaremos con Ana María, con Oscar, para contarles todas las actividades. Los que sí están, siempre están, son nuestros operadores Ayelén Mancilla y Martín Loza, haciéndonos el aguante, así que les mandamos un abrazo gigante. Vamos a comenzar este programa con una entrevista que los alumnos de la Facultad
de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina le hicieron a Ana María Cariaga. Escuchemos. Desaparición, miedo, censura, secuestro, tortura, apropiación, exilio, complicidad, mentira, dolor, resistencia. Porque hubo un tiempo en que hablar era peligroso, un tiempo en que el Estado se volvió verdugo y un pueblo entero tuvo que aprender a recordar. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio llamado Voces que exigen memoria. Estamos hoy hablando Emma Nicolic, Abril Escalese, Oriana Esquivel, José Gómez y Franco Gauna. A lo largo de este podcast vamos a abarcar la importancia del derecho como una herramienta clave en la construcción de memoria, verdad y justicia en Argentina. Queremos, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina, hacer llegar a todos y a todas la importancia de la conciencia sobre uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de los derechos humanos en la historia de nuestro país, y recalcar la importancia de visibilizar hoy en día lo que fueron los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, para que no se vuelva a repetir esta historia, porque nunca más es ahora. Vamos a hablar también de cómo se llevan a cabo los juzgamientos de estos procesos actualmente. Además, para el desarrollo del podcast, tuvimos el honor y la posibilidad de entrevistar a una de nuestras queridas profesoras de la universidad, la doctora Ana María Cariaga, que para los que no la conocen es especialista en psicología, psicoanalista y docente en la Universidad de Buenos Aires. Ha dedicado su vida a la investigación, la memoria y la militancia por los derechos humanos. Coordina el programa de psicoanálisis y derechos de la Facultad de Psicología en el Hospital de Clínicas y actualmente investiga cuáles son las consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado. Primero, un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Ana María Cariaga, soy psicoanalista, doctora en psicología, docente en la UBA y en la Universidad Atlántida, en donde estoy a cargo del Instituto de Derechos Humanos de la universidad. En relación a la experiencia vivida durante la dictadura, estuve secuestrada cuando tenía 16 años en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Club Atlético. Estaba embarazada de menos de 3 meses y luego fue secuestrada mi madre, Esther Balestrino de Cariaga, que es una de las víctimas de los vuelos de la muerte. Estuvo durante 28 años enterrada como nena en el cementerio de General Lavalle y luego fueron identificados sus restos en el año 2005 por el equipo argentino de antropología forense. Bueno, para empezar nos gustaría explicar qué son los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son conductas gravísimas, sistemáticas, que constituyen una violación masiva, generalizada y deliberada de los derechos humanos. Son perpetrados por gobiernos, grupos u organizaciones en contra de la población con la intención de destruir, total o parcialmente, a ciertos grupos o comunidades. Estos crímenes atentan contra los principios universales de igualdad, dignidad y libertad y representan una amenaza hacia la paz, la justicia y la convivencia social. Como sabrán, desde el 24 de marzo de 1976, nuestro país vivió una de las etapas más negras de la historia, tal como lo define Rodolfo Walsh. Se violó sistemáticamente la Constitución en nombre de una seguridad que nunca definieron. Se prohibió el derecho de huelga, se abolió el derecho de opinión y se reinstaló la práctica de la tortura y el asesinato como instrumentos de gobierno. Se cometió un genocidio, entendiendo al genocidio desde el derecho internacional a cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial y o religioso como tal, los cuales pueden ser la matanza de los miembros del grupo, la producción de lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que conduzcan a su destrucción física total o parcial, la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo y el traslado forzoso de niños pertenecientes al grupo hacia otro grupo. Dijiste, refiriéndote a los 70, fue una guerra y hubo excesos. Lo mismo que dijo Macera en su último alegato.
Bueno, posicionándonos desde el contexto de violencia política del país, las oposiciones binarias y de lucha y la confrontación amigo-enemigo, es que pasamos a explicar brevemente qué es la teoría de los dos demonios. A través de esta concepción, si se quiere, se interpreta que nuestro país estuvo en un clima de violencia política provocado por dos extremos ideológicos, los dos demonios. Por un lado, la extrema derecha a través del Estado terrorista y por el otro, la extrema izquierda a través de la violencia revolucionaria. Una narrativa que se reactualizó fuertemente en los años 90 y que busca equiparar el plan sistemático de represión del Estado, llevado adelante por la dictadura cívico-militar, con las acciones de las organizaciones armadas de izquierda. Esta teoría plantea una falsa asimetría, como si la violencia del Estado, que es el que tiene el monopolio legal de la fuerza, fuera equivalente a la de estos grupos insurgentes. Es decir, la misma sostiene que ha sido la subversión, como ellos plantean, la generadora de la violencia. Pero no es lo mismo. Al equiparar ambas violencias se minimiza el terrorismo de Estado y se ignora algo fundamental, que es que el Estado tiene la obligación de respetar la ley y de garantizar los derechos humanos. Las organizaciones armadas, por su parte, no representan al Estado. No se puede poner en un mismo nivel a un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos y a un grupo armado, por más condenable que sea su accionar, independientemente del apoyo o no que pueda tener. Respecto de la influencia actual de estos discursos negacionistas y de la teoría de los dos demonios, Ana nos brindó su interesante punto de vista. Usted ha dedicado su vida a investigar las consecuencias del terrorismo de Estado. ¿Qué impacto observa en la sociedad cuando los discursos negacionistas como la teoría de dos demonios son legitimados desde el poder político actual? Me parece muy importante poder pensar los efectos del negacionismo porque me gustaría ahí hacer una diferencia entre lo que fue durante la dictadura, el autodenominado proceso de reorganización nacional que apuntó a sembrar el terror para crear las condiciones de posibilidad de la implementación de un modelo económico que habría de propiciar un acelerado proceso de concentración económica en beneficio de muy pocos y en desmedro de las grandes mayorías de la población. Para eso se necesitaba la desarticulación del entramado social, del lazo social, sembrando el terror, precisamente a través de lo que podemos nombrar como sistema concentracionario. El secuestro, tortura, desaparición, que tuvo como saldo 30.000, gran parte de una generación comprometida con la realidad de su tiempo que fue desaparecida. Desde esa perspectiva hubo un efecto en la sociedad de terror. Primo Levi analiza la sociedad alemana del nazismo diciendo que la sociedad alemana no quería saber, es más, quería no saber. El querer no saber introduce la responsabilidad y da cuenta de eso, es decir, es tan insoportable la realidad que el sujeto decide no saber. Entonces ahí podemos establecer una diferencia entre la negación como mecanismo de defensa y el negacionismo, que es, una vez investigados, probados y sancionados los delitos de lesa humanidad y genocidio, se niegan. Por lo tanto, hay una intencionalidad política. Y en este momento, esa intencionalidad política está vehiculizada a través de las mismas declaraciones de funcionarios del Estado, de referentes del Estado, de las más altas autoridades del Estado. Por lo tanto, el negacionismo implica la reivindicación de los crímenes de lesa humanidad. Que sabemos que en realidad no fueron 30.000, la misma CONADEP dice que son menos de 9.000. Yo soy una persona que vengo de la ciencia y para mí los números tienen que ser exactos, no son más o menos. Y cuando yo le doy la dosis de un medicamento es la dosis exacta, no le doy más o menos, no le digo tome más o menos una cucharada y media, no. Le digo tome 5 mililitros, 7,5 o lo que sea. En ese negacionismo que hace de los 30.000 detenidos desaparecidos, que lo reiteró en un tuit y que se disculpa, pero lo vuelve a hacer en esta entrevista, compara dar un remedio con lo que fue el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se desempeñó de manera ilegal. 30.000 es mucho más que un número. Al hablar de la supuesta diferencia en los números de personas desaparecidas durante la última dictadura militar,
es importante tener en cuenta varios factores. Uno de los documentos más citados al respecto es el informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, la CONADEP, en el año 1984. Este informe registró cerca de 9.000 casos. Sin embargo, fue realizado en tan solo 180 días, en un contexto todavía cargado de miedo, donde el terrorismo de Estado seguía presente en la memoria colectiva y muchos temían que los responsables del golpe pudieran volver al poder. Este miedo, profundamente arraigado incluso después del retorno a la democracia, hizo que muchas víctimas o familiares de víctimas no denunciaran los casos. Por eso, los números oficiales de ese momento no reflejan la magnitud real del horror vivido. Incluso hoy, más de 4 décadas después, se siguen recibiendo denuncias y testimonios de desapariciones que no habían sido registradas en su momento. Cuando se discute el número con intenciones políticas o ideológicas, no se está buscando la verdad, se está relativizando el horror, se intenta quitarle legitimidad al reclamo de memoria, verdad y justicia. No importa si fueron 9.000, 22.000 o 30.000, fue terrorismo de Estado, fue sistemático y fue un crimen de lesa humanidad. Estos discursos y nuevas tendencias tienen incidencia en la salud mental de los sobrevivientes y afectan a la construcción de la memoria colectiva, generando consecuencias analizadas por la doctora Careaga, quien hace alusión a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, aplicándolo al campo subjetivo para hablar de su impacto, por lo que pedimos que nos hable un poco sobre este tema y su estudio. ¿Cómo afecta todo este negacionismo y estas nuevas tendencias a la salud mental de los sobrevivientes y a esta construcción de la memoria colectiva? Es muy importante pensarlo desde esa perspectiva porque es pensar acerca de las consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado. Cuando hablamos de los delitos de lesa humanidad, el mismo concepto de lesa humanidad lo que nos está diciendo es que son delitos que lesionan la condición humana, que ofenden a la familia humana y por lo tanto no conciernen solamente a las víctimas directas, sino que conciernen al conjunto de la sociedad. La dictadura, el autodenominado proceso de reorganización nacional, dejó secuelas en el plano político, social, económico, cultural, dejó un saldo de 30.000 personas detenidas desaparecidas y además yo digo siempre que el estatuto de la crueldad, el paradigma de la crueldad está en que no solamente persiguieron a esa generación y la secuestraron, sino que se apropiaron de sus hijos e hijas, que son los desaparecidos con vida, que todavía buscan las abuelas de Plaza de Mayo, y secuestraron y asesinaron a las madres que buscaban a sus hijos e hijas. E instituyeron como solución final los llamados vuelos de la muerte, que se jactaban de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de las desaparecidas, de los desaparecidos. Por lo tanto, no se puede pensar una sociedad sin que eso tenga efectos en la subjetividad, efectos socioculturales, incluso en generaciones que aún no han nacido, porque son familiares de personas desaparecidas que aún buscan saber cuál ha sido el destino de esas personas. Videla decía, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Y la respuesta, la lucha de las madres, de las abuelas, de los familiares, en plena dictadura, fue salir a buscar a sus hijos e hijas, hacer de la desaparición la presencia permanente de una ausencia. Yo trabajé el tema de las consecuencias subjetivas en mi tesis de doctorado y tomo un concepto del campo de lo jurídico, que es el concepto de la imprescriptibilidad, que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, para aplicarlo al campo de los efectos en la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que también los efectos en la subjetividad son imprescriptibles. No tienen vencimiento en el tiempo porque tienen el estatuto de lo traumático. Y la experiencia traumática retorna en el sujeto a través de distintas cuestiones. Entonces, cuando hay negacionismo, cuando se intenta desandar los avances que en materia de memoria, verdad y justicia se lograron en este país, que yo no sé si hay precedentes en otro país del mundo, al nivel de alcance y amplitud, justamente cuando se trata de desandar todo lo que se avanzó en materia de políticas públicas de memoria, eso reactualiza los efectos traumáticos del terrorismo de Estado. El marco jurídico internacional. Los crímenes de la dictadura argentina, como ya dijimos, son considerados crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional.
No prescriben, es decir, que no hay plazo para su juzgamiento. No pueden ser amnistiados ni indultados, lo que quiere decir que no son delitos pasibles de ningún perdón especial. Como violan el derecho internacional en términos de derechos humanos, pueden incluso ser juzgadas las responsabilidades del Estado y las responsabilidades penales individuales de los perpetradores por instancias supranacionales o en cortes internacionales. Argentina es uno de los pocos países del mundo que ha elegido el camino de la justicia para enfrentar el pasado y construir futuros más justos. Reconstruir este proceso, que aún continúa en el presente con sus luchas, avances y retrocesos, es fundamental, porque nos permite comprender, pensar y analizar nuestra democracia. Una democracia que reafirma día a día su rechazo a la impunidad y la necesidad de justicia. Un momento muy importante para el juzgamiento de estos delitos fue la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a los estados a proteger la vida, la libertad y la integridad de las personas y a garantizar un debido proceso gracias a esta convención. La Corte Interamericana sostuvo que los delitos de terrorismo de Estado son imprescriptibles y que los estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos, como ya dijimos, sin amnistías, sin indultos. En Argentina esto fue clave para declarar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final que habían cerrado los juicios. Por otro lado, el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional en 1998 y reforzó la idea al tipificar los crímenes de lesa humanidad como delitos que nunca prescriben. Hay que destacar a la Corte Penal Internacional, la cual es una corte permanente, independiente y apoyada por más de 120 estados. En el podcast explicamos el rol de la Corte Interamericana y del Estatuto de Roma. ¿Usted cree que sin esa presión del derecho internacional, Argentina hubiera logrado anular las leyes de impunidad y reabrir los juicios? Yo creo que la característica central, que lo determinante en la Argentina para haber logrado lo que se logró fue el movimiento de derechos humanos, como expresión del movimiento social, de una demanda que fue inclaudicable. ¿Desde qué perspectiva? En la Argentina la tríada memoria, verdad y justicia tuvo en este último significante la justicia, el estatuto de lo no negociable. Entonces, a lo largo de la búsqueda de sus seres queridos, por ejemplo, durante la dictadura, el problema que había es que no había una resolución jurídica para los chicos, los hijos e hijas chiquitos de los desaparecidos que quedaban con los abuelos o con otros familiares, pero que no tenían la tutela jurídica. Entonces, la dictadura pretendió establecer la presunción de fallecimiento. Y a pesar de que se necesitaba una herramienta jurídica, el movimiento de derechos humanos dijo no. Nosotros no vamos a dar por muertos a nuestros hijos e hijas, eso lo tiene que decir el Estado, se tiene que hacer cargo. Si dicen que están muertos, bueno, ¿cómo, dónde, cuándo, quién? Las responsabilidades. Otra cuestión fue, en un principio se hablaba de desaparecidos, luego se agregó el prefijo, el vocablo detenido desaparecido, se construyó un término compuesto justamente para decir en el modo de nombrar la desaparición, dar cuenta de la responsabilidad. Habían sido detenidos y luego desaparecidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que siempre, y a partir de rechazar la presunción de fallecimiento, se logró con posterioridad la ausencia por desaparición forzada. Entonces, lo que creo es que hubo una relación dialéctica entre la lucha del movimiento de derechos humanos, que exigió siempre justicia, y la construcción del derecho universal. De hecho, por ejemplo, respecto de lo que las abuelas, de toda la lucha de las abuelas, hay algunos artículos en los derechos de los niños que se llaman los artículos argentinos, porque fue el aporte de abuelas. E incluso para la Convención sobre la desaparición forzada de personas fue determinante la participación de los organismos de derechos humanos de Argentina. Entonces me parece que hay una relación dialéctica entre la construcción de las luchas sociales que en la Argentina fueron de vanguardia y que fueron un ejemplo en el mundo, y lo que se pudo ir inscribiendo de eso en la letra de la ley. En democracia, como vimos, el derecho puede ser un instrumento de justicia, pero también puede ser manipulado para consolidar la impunidad.
Un ejemplo histórico es el juicio a las juntas de 1985. Fue la primera vez en el mundo que un tribunal civil juzgó a militares por violaciones masivas a los derechos humanos. Argentina se convirtió en un faro internacional. La democracia demostraba que podía juzgar a sus propios responsables sin tribunales militares ni comisiones especiales. Pero poco después llegaron los retrocesos. Con las nombradas leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas en 1986 y 1987, las cuales cerraron miles de causas judiciales en nombre de una supuesta reconciliación nacional. Y fue en los años 90 que la situación se agravó con los indultos presidenciales. Mediante decretos se perdonó a militares condenados y también a jefes guerrilleros, en un intento de dar vuelta a la página. Pero fue entonces cuando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Comisión y de la Corte, presionó fuertemente a nuestro país. La Corte Interamericana sostuvo y afirmó que los delitos cometidos por la dictadura eran crímenes de lesa humanidad, que por lo tanto el Estado argentino tenía la obligación de investigarlos y sancionarlos. Uno de los fallos más importantes respecto a la invalidez de las leyes de amnistía frente a graves violaciones de derechos humanos fue el caso Barrios Altos en Perú en el año 2001. Ese criterio fue luego aplicado en Argentina, abriendo así el camino para declarar inconstitucionales nuestras propias leyes de impunidad. La presión internacional, sumada a la lucha constante de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, obligó al Estado argentino a retomar los juicios de lesa humanidad. Y como reflexión sobre todo lo que son estos tipos de procesos, en resumen podemos decir que la política de memoria, verdad y justicia se sostuvo sobre decisiones jurídicas concretas, entre ellas las anulaciones de leyes de impunidad, el reconocimiento de los tratados internacionales con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y la decisión firme de llevar los reclamos sociales a los tribunales para su juzgamiento. Por eso, el derecho no es solo un conjunto de normas escritas. El derecho es una herramienta que permite transformar la memoria y el reclamo de las víctimas en justicia efectiva. Y esa es quizás la mayor garantía de que el nunca más no sea solo una consigna, sino una realidad sostenida por la fuerza de la ley. Hoy tenemos el desafío de mantener viva la memoria y asegurar que las herramientas jurídicas sigan siendo un camino hacia más justicia, nunca hacia el olvido. Porque los derechos humanos no son negociables, son la base sobre la que construimos nuestro presente y futuro. La dictadura nos dejó miles de desaparecidos, familias destruidas y un país herido. Pero también nos dejó una enseñanza que hoy es parte de nuestro derecho. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no se olvidan y no se perdonan. En democracia, hablar de memoria, verdad y justicia no es solo mirar hacia atrás. Es una forma de proteger nuestro presente y de garantizar que nunca más se repitan esas violaciones. Porque sin justicia no hay democracia plena. Y sin memoria, la historia puede volver a escribirse con sangre. Hoy en día enfrentamos diversos desafíos para garantizar la verdad y la justicia, y nosotros y las nuevas generaciones tenemos el deber de mantener vivo el nunca más, habiendo logrado diferentes avances pero buscando no volver a retroceder al respecto. Ana nos pudo hablar un poco sobre la importancia de esto para la sociedad y de la necesidad de una vuelta de los testimonios al respecto. ¿Qué desafíos persisten hoy en día para garantizar la verdad y la justicia? ¿Y qué rol tenemos nosotros, las nuevas generaciones, en mantener vivo el nunca más? Yo creo que en la Argentina se han logrado enormes avances en materia de memoria, verdad y justicia. Primero, reconstruir la verdad a través de las denuncias, de los testimonios, poder restituir un texto en el contexto histórico del que había sido arrancado. Por otro lado, se logró la condena a partir de toda la investigación y de poder llevar esto a las audiencias, a los juicios de instrucción primero, los juicios orales y públicos después, la condena ejemplar de muchos de los autores materiales de estos crímenes. Y de este modo también se pudo traducir esto en políticas públicas de memoria que implicó innumerables expresiones, no solamente a nivel educativo, de las instituciones educativas, escolares, universidad, etcétera, sino también a nivel cultural, a nivel de productos culturales, filmografía, teatro, a nivel de distintas expresiones barriales, simbólicas, marcas en la ciudad, ¿no? Hay cantidad de escuelas, calles, árboles, baldosas que llevan los nombres de las desaparecidas, de los desaparecidos. Sin embargo, y digo también que
a mí me gusta decirlo de este modo, las madres fundaron un pacto civilizatorio, un contrato social que podemos nombrar como el contrato social del nunca más. Las madres, cuando digo las madres, digo el movimiento de derechos humanos y otros actores sociales también. Eso que creíamos que estaba afianzado está en riesgo, y eso pone de manifiesto que en la historia de la humanidad tenemos ejemplos muy elocuentes de esto, muy ilustrativos. Siempre hay un riesgo de que la historia se repita como tragedia. Y me parece que es muy valioso todo lo que se ha podido lograr en la Argentina y que es efectivamente muy importante en este momento retomar algunas de las prácticas de ese acto de invención que hicieron las madres. Por ejemplo, el testimonio. Me parece que es un momento de vuelta al testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio es la historia oral y es un modo de transmisión a las jóvenes generaciones para que puedan no solamente leer la historia en los libros y en los distintos productos culturales que pueden dar cuenta de esto, sino que pueda haber esa transmisión oral que implica la transmisión a las nuevas generaciones a partir de la experiencia de los pueblos y de las sociedades. Me parece que eso es muy importante para pensar en las nuevas generaciones. Esto que decíamos antes, los delitos de lesa humanidad no conciernen solamente a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad. Y creo que en este punto el gran desafío es cómo transmitir a las generaciones para que no se pierda la magnitud del horror y la riqueza de la respuesta que se pudo generar en este país. El derecho debe seguir siendo garante, se debe una especial protección de sitios de memoria y es necesario que siga promoviendo el acceso a archivos y que se continúe la reparación integral a las víctimas de estos crímenes. A menudo cuando surge el tema, muchos se preguntan ¿memoria de qué? ¿Verdad de qué y justicia para quién? La respuesta es clara. Memoria para mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar para que no vuelva a repetirse. Verdad para construir los hechos, reconocer a las víctimas y dar respuesta a las familias. Y justicia para juzgar a los responsables y evitar la impunidad. Por otro lado, nunca más es una frase que tiene un gran impacto para nuestra sociedad, pero en especial para los sobrevivientes, por lo que creemos fundamental poder escuchar en última instancia, la importancia que tiene esta frase para la doctora Careaga. Como última pregunta, en el episodio cerramos diciendo que nunca más es ahora. Desde su lugar de psicóloga, docente y militante, ¿qué significa para usted esta frase hoy? Yo creo que es una frase muy pertinente porque efectivamente el nunca más da cuenta, decíamos antes que podemos pensar el nunca más como algo que nombra un contrato social. Yo digo que en la Argentina los derechos humanos tienen un nombre y que ese nombre es memoria, verdad y justicia. Y a partir de ahí no es casual que ese nombre aluda a la defensa de los derechos humanos en general. Podemos decir que las madres salieron al ruedo a buscar a sus hijos e hijas, fundaron ese pacto civilizatorio y inscribieron una ronda infinita a partir de salir a interpelar al poder en la propia Plaza de Mayo. Inscribieron una ronda infinita y su pañuelo blanco hizo intersección entre la búsqueda de cada una de ellas, de sus hijos e hijos, con el nombre del hijo bordado en el pañuelo y a su vez el pañuelo como un símbolo universal. Ese pañuelo a tal punto fue símbolo universal y es símbolo universal que se fue tiñendo de otros colores y de otros reclamos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres con el pañuelo verde dicen somos hijas del pañuelo blanco y madres del pañuelo verde. Es muy interesante pensar estas luchas históricas desde esta perspectiva. Y me parece que entonces podemos pensar el nunca más es ahora como una apuesta a sostener por siempre la defensa de los derechos humanos. Para finalizar, queremos darle las gracias especiales a todos los oyentes y a la Cátedra de Clínica Jurídica por brindarnos este espacio. Y en especial a la doctora Careaga por darnos el honor y hacerse el tiempo de conversar con nosotros y formar parte de nuestro trabajo. Esperamos que les haya gustado, nos despedimos y repetimos que nunca más es ahora y siempre. Impresionante esta entrevista a nuestra conductora Ana María Careaga. Esta es la juventud argentina construyendo futuro. Y antes de ir a la tanda, vamos a escuchar una reflexión por el 50 aniversario del golpe de Estado que nos enviaba Claudio Capuano.
Hola, soy Claudio Capuano, médico y coordino la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina. A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la memoria no es un ejercicio del pasado, sino una herramienta de presente. Aquel golpe fue genocida. Atentó contra el pueblo, destruyó vidas, silenció voces e impuso un modelo económico basado en la exclusión y la desigualdad, comprometiendo también nuestra soberanía. Hoy, bajo nuevas formas, ese proyecto reaparece en discursos que relativizan el terrorismo de Estado, lo niegan o incluso lo reivindican, mientras reinstalan lógicas económicas que vuelven a producir descarte y marginación. El daño en todos los planos es inmenso, en la salud, en la educación, en el trabajo, en la dignidad misma de las personas. Pero la historia argentina, nuestra historia, también nos enseñó otra cosa, que frente al horror hubo resistencia. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos transformaron el dolor en lucha y la ausencia en memoria activa. Hoy como entonces, la tarea es sostener una resistencia cívica, ética y colectiva. Nombrar, recordar y actuar. Porque así como ese daño fue construido, también puede y debe ser revertido. Y que no queden dudas, no nos resignamos. Frente al negacionismo, memoria. Frente a la exclusión, organización. Frente al miedo, lucha. Porque los pueblos que recuerdan no se someten y cuando se levantan no hay poder capaz de detenerlos. Son 30.000. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Para esta segunda parte les trajimos algo muy especial porque seguimos bordando memoria. Y entonces nos sumamos a este corto documental por el 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado en Argentina, realizado por Claxo, Bordadoras de la Memoria.
vine porque quería traer mi bordado y bordé porque cuando yo era chica bordaba con mi abuela, me enseñó a bordar porque en la escuela me lo pedían, a mí me salía muy mal y mi abuela me ayudaba, y cuando vi, ya me pasó otra vez con el bordar, que me trae muy fuerte la presencia de mi abuela, y no puedo no conectar y no puedo no conectar con las abuelas, con las madres, con las mujeres que estamos buscando mil y unas formas de, no sé, recién decían, ¿no? Como sanar la herida, de curar, de tejer otros puntos, de hacer de otras formas el mundo, no sé. Yo me llamo María Claro, tengo mi compañero desaparecido, estuve presa varios años, 2 veces, y pertenezco al colectivo de Bordando Luchas de ayer y de hoy. Para mí la conexión con el trabajo textil es como una pieza que vos no sabés cómo va a quedar terminada. Es como, así como el que escribe un libro empieza a escribirlo, no sabe cómo lo va a terminar, yo tampoco sé cómo lo voy a terminar. Yo arranco, digamos, y me dejo llevar por eso. En realidad no soy una experta en el bordado, pero me dejo llevar por lo que quiero volcar ahí, me transporta además. El colectivo surge en la pandemia, surge en la imprenta Roberto Mattio. La imprenta era del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Es un espacio de memoria. Esto se viralizó de tal manera que fue corriendo la voz de una a otra, de una a otra. Bueno, fue un efecto dominó. En realidad nosotros pensamos que la gente se iba a sumar, pero no de la manera que se sumó. La verdad, yo he bordado a mi compañero y mi hija me pidió y me dijo, no, el bordado lo quiero para mí, o sea que bordé el nombre, porque lo tengo bordado en un bordado, el rostro. Pero bueno, era una opción, le digo, pero esto va a circular para todo, es colectivo. No, yo lo quiero para mí, me dijo. Bueno, lo bordaré después de nuevo, pero es su papá. Bueno, yo soy Natalia Paleo, participo en la colectiva Bordando Luchas desde hace más de un año. Un bordado es mucho tiempo invertido en algo, entonces es una obra, es el tiempo que uno pasa con esa historia, con esa persona que nos convocó por alguna razón. Y entonces, bueno, es tiempo, es emoción, es mucho más que una foto. Mi nombre es Eric Domergue, periodista, escritor, ciudadano francés que vive desde casi toda la vida en la República Argentina. En 1976, mi hermano mayor, Yves, fue secuestrado y desde entonces desaparecido. Y tuvimos que esperar 34 años hasta que los antropólogos del equipo argentino de antropología forense le devolvieran la identidad y nos devolvieran sus restos. Me enteré del proceso de las bordadoras por gente amiga de la actividad de los derechos humanos. Bueno, mi hermano Yves y mi cuñada Cristina eran 2 jóvenes bien típicos de la época, de los años 60, 70,
que bueno, al terminar la escuela secundaria y en la entrada a la universidad se comprometieron, como la mayoría de la sociedad argentina en su momento, con los cambios sociales de la época, ¿no? Entonces, bueno, primero militaron en la universidad, en los centros de estudiantes, y luego, especialmente mi hermano, a partir del fin del 74, principio del 75, empezó a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? Se tomaba muy en serio ser el mayor de 9 hermanos, ¿no? Así que nos tenía todos cortitos. A partir del 24 de marzo de 1976 pasaron a la clandestinidad, ¿no? Entonces, bueno, fue un cambio de vida, obviamente, muy fuerte a todo nivel, no solo para la militancia, sino para poder trabajar, para poder desempeñarse normalmente. Mis padres y el resto de mis hermanos se volvieron a Francia y quedábamos nada más que los 2 mayores, y bueno, entonces él era el que me podía ubicar a mí, yo no tenía idea de dónde estaba, bueno, típica vida de clandestinidad y de perseguidos de la época del último tramo de Isabelita y López Rega, y especialmente de la dictadura militar, ¿no? Y bueno, pero pasaron los días, las semanas, y no tenía noticias de él. Entonces la consigna que tenía, como somos franceses, era ir a la embajada de Francia y denunciar que había desaparecido un ciudadano francés. Pensar que cuando lo secuestran, cuando lo desaparecen y cuando lo matan, tenía nada más que 22 años, y ya era no solo un gran estudioso, no solo era también un formador de jóvenes en política, sino también ya era un cuadro revolucionario. Porque durante 34 años nosotros estuvimos buscando, teníamos los nombres, teníamos la historia, fuimos buscando los restos, como dije antes, sin esperanza de encontrarlos, y en un pequeño pueblo del sur de Santa Fe que se llama Melincué, tenían una historia distinta porque habían encontrado el 26 de septiembre del 76 2 cuerpos, uno masculino y uno femenino, acribillados a balazos en el borde de un camino rural, y esos cuerpos los enterraron en el cementerio de Melincué. Esos 2 cuerpos, como NN, estuvieron más de 30 años en el cementerio de Melincué, cuidados por los 2.500 habitantes de ese pueblo. Cuidados porque cuando los habitantes iban al cementerio por alguno de sus muertos, pasaban por las 2 tumbas que no tenían nombre y depositaban flores, ¿no? En el 2003, la profesora Juliana Cagrandi de la Escuela Pública Pablo Pizzurno de Melincué les había encargado a los alumnos un trabajo de memoria, y el trabajo de memoria era sobre los 2 cuerpos NN. Bueno, hicieron un trabajo muy elemental, ¿no? Con testigos de la época, pero bueno, obviamente no estaban los nombres, pero bueno, eso fue lo que empujó luego a que la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe profundizara sus investigaciones y llegara hasta Melincué y bueno, y después hasta mi familia. Cuando el 5 de mayo del 2010 los antropólogos del equipo argentino me llaman, y bueno, y ahí me recibe uno de los antropólogos, Maco Somigliana. Me dice, bueno, pasa a la oficina, y bueno, y nos sentamos y me dice las 3 palabras mágicas: encontramos a ellos. Digo, no lo puedo creer.
gran sorpresa que me llevé es cuando fui al museo a ver cómo estaban trabajando las bordadoras y había pilas y pilas y pilas y pilas de paños bordados, ¿no? Muy variados, ¿no? Algunos con nombres sencillos, otros inclusive con bordados con las caras de los detenidos desaparecidos, ¿no? Y bueno, y ahí yo simplemente quería avisarles que iba a ser el de mi hermano, ¿no? Y bueno, y ahí revisando, empiezo a buscar y bueno, y no sé, que milagrosamente apareció el de Yves, ¿no? O sea, no sé quién lo hizo, no lo han firmado, digamos, pero alguien, algunas manos anónimas, bordaron el de mi hermano, ¿no? Así que tiene un doble valor, no solo será uno de los miles que van a estar en las banderolas inmensas, no solo el 24 de marzo, sino de ahí en más en distintas manifestaciones, sino que fueron hechos por gente que no sabemos quién fue y que lo hizo con tanto amor, y bueno, lo valoramos tanto. Ahí me di cuenta que el bordado, el gesto de la mano, ver a las mujeres y a algunos varones con la aguja, traspasando la tela, con cuidado, le daba una nueva vida, ¿no? a ese nombre que salía impreso en la tela, ¿no? Y cuando aparece el nombre bordado vuelve Yves, pero en realidad está siempre presente. El hecho de que manos anónimas hayan bordado el paño de mi hermano me refuerzan en esa idea de que la búsqueda de cada familiar es individual, pero también es colectiva. Bordar a los desaparecidos, nombrarlos de esta manera en el marco de los 50 años del golpe es una sensación tan necesaria, tan traernos al presente, sentir que en nuestros dedos aparecen. Me emociona decirlo porque esa es la sensación que tuvimos cada una de nosotros cuando empezamos a escribir los nombres. Te digo, la sensación que tengo cuando veo a toda esta participación me trae la palabra refugio. Es como que este colectivo, esta comunidad que se generó es un refugio, es algo que necesitábamos, es refugiarnos en la humanidad, en lo que es esto de sentir y traducir ese sentimiento en algo concreto y colectivo y algo comunitario. Es como, me parece que pegó en una necesidad que había. Estoy bordando el nombre de un señor que se llama Mota Hugo, y no lo conozco, pero nada, no importa, lo que importa es que quede el registro. Mi mamá sí conoce gente que fue secuestrada, su prima, que tenía su misma edad, y bueno, nos atraviesa en lo personal. Obviamente yo no la conocí porque yo no había nacido, pero me parece muy importante, aunque yo no haya estado, aunque yo no haya vivido toda esa época, siento que igual nos atraviesa como familia, como personas y como humanidad, y me parece que este momento que estamos viviendo en el país me parece más importante todavía. Recién me parece que lo más fuerte es saber que alguien que pasó por esa situación está siendo recordado, mientras yo, que ni le conozco, estoy ahí trayéndole a la memoria. Como que cada puntada es una dedicación a esa persona, a su vida y a lo que luchó por un lugar mejor para todos en realidad. Yo quería abordar al abuelo de mi hijo y encontré en el grupo que alguien ya lo había abordado y se lo mandé a él se lo mandó a su abuela. Bueno, es alucinante. Uno son todos y todos es cada uno de nosotros, así que es la importancia, digamos, de que manos anónimas trabajen por la memoria de todos. Hoy uní a una familia que primero se llevaron a los 2 pibes universitarios y después a los 6 meses a los padres. Y dije, bueno, los coso juntos porque es la única manera de que estén juntos, ¿viste? Nada, mi humilde homenaje.
y vi la propuesta y fue tan concreta que me permitió no solo venir a la marcha, que es algo que hago todos los años, y otras veces, qué sé yo, cantás, otras veces siempre como que trato de hacer algo, y esta vez así fue como venir con mi abuela. Eso es. Yo les traje algo que quiero compartir, que está bordado por mis manos, en este caso, y es un poema de los y las zapatistas, que dice: si no es aquí, entonces ¿dónde? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no sos vos, entonces ¿quién? Si no es con amor y rebeldía, entonces ¿cómo? Creo que ese es un poco el deseo, la transmisión. Amor y rebeldía para seguir construyendo. Aquí estamos juntos, bordando tu nombre para que perdure y nunca se borre. 30.000 agujas, hilos de colores y una tela blanca que lleva tu nombre. Por eso aquí estamos, calmando la herida, bordando tu nombre, bordando la vida. Por eso aquí estamos, calmando la herida, bordando tu nombre, bordando la vida. Ahora sí, nos vamos a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Carlos Gustavo Cortiña, secuestrado el 15 de abril de 1977. Tenía 24 años, era trabajador del INDEC, estudiaba Ciencias Económicas en la UBA y militaba en la Juventud Peronista. Casado con Ana y padre de Damián, desapareció en la zona de Castelar. Su madre, Nora Morales de Cortiñas, fue una emblemática madre de Plaza de Mayo línea fundadora. Él permanece desaparecido. Presente. Ahora sí nos despedimos hasta el miércoles que viene. Los dejamos con Marcelo Goro y Sara Chao y nos vamos con un temazo. Amor revolucionario, Norita va, letra y recitado de Damián Cortiñas
hijo de Gustavo Cortiñas, música y canto Horacio Moreira y Pablo Guilini. Hasta el miércoles que viene. De Castelar a la plaza, de la plaza a Kurdistán, del Cristo Obrero a Bruselas, andando, Norita va. Rondas, marchas, resistencia y la magia al caminar. Madre, abuela, compañera, referente popular. Buñuelitos mantecados y la estrella federal. Norita, madre de todas las batallas por librar. A la ronda de la plaza a pedir juicio y castigo, con un nudo en la garganta, sin perdón ni sin olvido. Donde haya alguna injusticia, donde gana la impotencia, donde hay desigualdades, donde el Estado no llega. Norita va, Norita va a los barrios más humildes, donde apremian las carencias, cuando otra madre del mundo necesita su presencia, contagiando su entusiasmo, convenciendo voluntades, reparando sueños rotos, corrigiendo inequidades. Norita va, Norita va. Como un fuego permanente de recuerdo y testimonio, llama que alumbra nuestra verdad. Renace los jueves tu dignidad. Tu grito se hace bandera, tu canto de libertad. Tu pañuelo es nuestra guía, tu puño, la dignidad. Tu sonrisa que ilumina los senderos de luchar. Madre de 100.000 batallas, con la fuerza de la mar. Memoria, verdad, justicia, deuda externa nunca más. Por los 30.000 presentes, ahora y siempre, Norita va. Con la foto de Gustavo, con su pañuelo bordado, con su puño levantado, de amor revolucionario, defendiendo con orgullo los derechos conquistados, reclamando sin descanso los derechos postergados. Norita va, Norita va, por tu lucha inclaudicable, construyendo identidades. Allá vamos, compañera, por los 30.000. Como un fuego permanente de recuerdo y testimonio, llama que alumbra nuestra verdad. Renace los jueves tu dignidad. Y siempre, hasta la victoria, siempre, venceremos. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres